Nada, bienvenido nuevamente. Ahora sí vamos a empezar con la teoría. Entonces, ¿qué es un WAR? Un WAR es aquel que nos permite, por así decirlo, emitir una condición y que lo que nos hace es, nos permite es validar, por ejemplo, una condición en nuestro código, ¿sí? Entonces nos permite hacer validaciones, primero que todo, más profundas. Eso es un WAR. Entonces, es una función que viene a reemplazar la función del Swift 2.0 a partir del Swift 2.0, el if-let, y lo que nos hace es una validación de campos, ¿sí? Se comporta igual que un if, ¿sí? La única diferencia es que se trabaja más que todo dentro de una función, ¿listo? Entonces ya vamos a ver las diferencias. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la diferencia, por ejemplo, con un WAR, es que este nos permite hacer validaciones más profundas, por decirlo así, más exhaustivas que, por ejemplo, un if-else o un if-let, ¿listo? Nos permite hacer validaciones mucho más profundas, ¿listo? Por ejemplo, lo de este es creado principalmente para hacer validaciones profundas, no significa que el if no sea, por así decirlo, óptimo para hacer validaciones. Es totalmente óptimo, ¿sí? La única diferencia es que con WAR podemos llegar mucho más allá a hacer validaciones y está principalmente hecho, ¿sí? Por así decirlo, para los UI text files, para validar los campos que, por ejemplo, mi usuario coloca, por ejemplo, un correo, si escribió bien el correo, si tiene por lo menos una arroba, si el campo de texto tiene por lo menos 12 caracteres, el nombre, el apellido, todo eso, ¿listo? Todo eso es lo que hace, ¿listo? Con un if también lo podemos hacer, inclusive en los lenguajes más comunes lo que más se utiliza es el if y se hacen para hacer validaciones, por ejemplo en JavaScript lo utilizamos para validar, por ejemplo, el DOM, ¿listo? Entonces el if es lo más común, sino que el WAR se utiliza mucho en Swift y se utiliza mucho para los UI text files, ¿listo? Otra de las características, por así decirlo, es que nos permite tener mayor claridad y legibilidad en el código, ¿sí? Entonces es mucho más legible el código, ¿listo? Entonces vemos aquí, por ejemplo, que tenemos, aquí tenemos un ejemplo, ¿listo? Es una función, se llama submit, que lo que hace es validar textos de estos text files, ¿listo? Entonces lo que hace es validar, por ejemplo, el nombre del usuario, valida la dirección, valida el teléfono, ¿sí? Por así decirlo, y eso es todo. Y lo que hace es crear una función autoserver y envía todo lo que valido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si aquí mi usuario no tiene 12 caracteres, entonces lo va a decir al sistema, en fin, todo eso no le va a permitir avanzar. ¿Listo? Entonces se utiliza mucho y está hecho para trabajar de la mano con los UI text files. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo de este mismo, pero ahora sin utilizar los WAR, utilizando una función if. Entonces aquí vemos utilizando una función if-let, que viene a reemplazarlo a partir del sub 2.0 y vemos que es totalmente diferente. ¿Listo? Hace la misma validación, tienen el mismo objetivo que es validar campos, pero se comporta de manera muy diferente. ¿Listo? Listo, eso es lo que tienen que saber. Listo, entonces vamos a ver un ejemplo a profundidad o mayor. Para que entienda, por ejemplo, la funcionalidad de un if y un WAR. Listo, entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una interfaz de usuario en la que estamos validando los campos de texto para el registro de usuarios con nombre, apellido, correo electrónico, teléfono y contraseña. ¿Listo? Vamos a hacer todo eso. Vamos a validar los campos. Esta es la función iflet, que es la que viene a reemplazarlo, es el WAR. ¿Listo? Y vemos como a simple vista, si yo no sé programación, si no tengo un nivel especializado en programación, me llego a perder, ¿no? Porque, por ejemplo, acá yo digo, listo, voy a validar el primer nombre.text, donde el primer nombre, punto carácter, los caracteres que tienen contenido deben ser mayores a 0, listo, y ahí me va a mandar un else, en fin. Y aquí un apellido, pero entonces a pura vista yo veo esto y ya me canso mis ojos, ¿no? Es muy exhaustivo y me toca averiguar a qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Puede que significa el email, cómo lo valida, puede tener por lo menos 3 caracteres, una arroba, en fin. Y aquí dice una conmodel, bueno, ¿qué será esta conmodel? Acá dice que todos los textos file tienen una validación de texto. Entonces, a simple vista, si vemos con un if-let, ¿sí? La validación es mucho más larga, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, con un WAR, si utilizaríamos esto con un WAR, que es una validación de texto, ¿sí? Lo haríamos mucho más fácil, ¿no? Porque al fin nuestro código sería mucho más fácil de entender, sería mucho más corto, por así decirlo, y no me confundiría. Si yo no tengo experiencia, por ejemplo, en la programación, no estoy hasta ahora iniciando, no sé, por ejemplo, tengo un nivel intermedio avanzado, y yo veo esto y digo, bueno, aquí está validando campos de texto, pero entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí quedó mal la validación? ¿Sí? Por ejemplo, en iflet, el primer nombre no quiero que tenga mayor de 0 caracteres, sino quiero que tenga por lo menos máximo 8 caracteres. ¿Listo?
y que yo modifique esta función o esta iflet, ¿sí? Esta función caracteres.com, y una vez yo modifique la validación no me la haga correctamente y empiece a fallar la demás sentencia. ¿Listo? La demás de sentencia. Eso es lo que no sucede con un WAR. Con un WAR ustedes pueden manejar independientemente el nombre, por ejemplo, el apellido, lo trabajan de manera independiente. Y si se les presenta algún error en su sentencia, pueden ir directamente a esa sentencia y modificarlo, que no es lo mismo que pasa con un iflet, porque me toca ver que si yo modifiqué aquí este y se me desconfigura todo aquí el código, me toca volverlo y a escribir y a ver dónde está el error, y es mucho más difícil encontrar un error, ¿sí? Por ejemplo, en este tipo de sentencias. Entonces, por lo menos vemos que aquí también utiliza aquí el primer respondedor, ¿sí? bConf_responder. Listo, que lo que hace es que si no coloco un texto válido de acuerdo a las condiciones que yo le coloqué aquí, listo, me coloque la primera respuesta por defecto, listo, o el primer respondedor por defecto. Eso es todo. Ahora vamos a verlo con WAR. Entonces vemos que WAR, listo, vemos cómo funciona con WAR, y ahora sí se ve el código mucho más ordenado, ¿no? Porque yo ya sé aquí, por ejemplo, que lo que quiere decir es que es el primer nombre, que cuando escriban el primer nombre, donde el primer nombre cuente todos los caracteres sean mayores a 0, y que me coloque el primer respondedor para empezar, para que si ese texto no sea válido me coloque el primer respondedor, listo, en el primer nombre, listo, por ejemplo, que no coloca mayor de 0 caracteres, sino que lo deja vacío. Entonces colóqueme el primer respondedor. Listo, y ahí deberíamos colocar una alerta, en fin, todo eso. Aquí ya coloco, por ejemplo, el apellido, el email, y aquí ya es mucho más legible el código. ¿Sí lo vemos? Mucho más legible. Y aquí todos los files que tienen validez en el texto. Y vemos cómo es mucho más fácil, mucho más corta la sentencia, mucho más corta, más entendible para un programador, por así decirlo, el código. Y yo ya sé que lo que está haciendo mi compañero es validando un campo, y que yo puedo ir directamente, por ejemplo, a mi primer nombre y no se me va a desconfigurar el apellido, no se me va a desconfigurar el email, no se me va a desconfigurar el string, que no es lo mismo que pasa por acá, porque qué tal si yo muevo aquí algo y no me acuerdo qué fue lo que moví y ya no me funcionan estas validaciones, me toca volver a iniciar, ¿sí o no? Mientras que aquí con el WAR no, es totalmente diferente. Aquí lo que puedo hacer es hacer una sentencia mucho más codificable, más entendible, y puedo ir directamente al elemento y modificarlo sin dañar, por así decirlo, modificar mis otros códigos, por ejemplo el apellido, la validación del email, en fin, todo eso. ¿Listo? Entonces esa es la gran diferencia que tenemos con un WAR y con un if. ¿Listo? Otra de las diferencias, vamos a verlas aquí rápidamente. Entonces, lo primero que hace WAR es validar campos a profundidad. Con if validamos campos, sin embargo, si se altera el orden de la sentencia, puede generar errores y me tocaría volver a reestructurar el código, ¿sí? Entonces es lo que les explicaba anteriormente. Yo puedo modificar un campo con WAR directamente, solo ese campo modificarlo, y no me va a afectar, por ejemplo, mi código. Mientras que con un if puedo modificar algo y ya no me puede funcionar ese código, porque la lógica del if tal vez sea afectada. Listo, dice la memoria, no, pero si este modificó aquí, no, me estoy confundiendo, no entiendo. Listo, entonces puede modificar esto y no tener los resultados esperados que nosotros necesitamos de la validación. Listo, con un WAR lo que tienes es legabilidad y claridad en el código. Con un if tal vez es un poquito más difícil de entender, al menos que tengas un nivel de programación muy avanzado. Listo, es un poquito más difícil. Sin embargo, todos los otros lenguajes de programación manejan un if. Entonces lo que tienen que hacer es que siempre manejar un if. Sin embargo, en iOS o cuando manejen Swift, programación Swift, manejen un WAR, por ejemplo, cuando validan textos util files, mientras que otros lenguajes de programación yo sí prefiero controlarlos con un if. Listo, porque eso es mucho más fácil. Por ejemplo, en JavaScript validar un campo, por ejemplo con Angular, en fin, yo prefiero hacerlo con un if, porque WAR solo está disponible para Swift. Esto no está disponible para otros lenguajes. Con WAR trabaja muy bien con los UI, o sea, interfaz de usuario, UI text file, validando los campos. Entonces, está hecho principalmente este WAR para trabajar con los UI text file, porque lo que hace es validar esos campos. Listo, está generalmente hecho, como así como los enum, están los switch para validar esos enum, ¿sí? Entonces, así los WAR están hechos para esto. Listo, para trabajar conjuntamente con los UI text file. Los if pueden generar el resultado no esperado de la validación, ¿sí? Por ejemplo, lo que les explicaba cuando estábamos viendo los enum. Yo no quería que mi pasta, en sí, mi taco, por decirlo así, no estuviera disponible y me generara totalmente un resultado diferente o adverso. ¿Listo? Los WAR, por ejemplo, se utilizan en funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es una desventaja.
se utiliza la mayoría en funciones y su principal objetivo es abortar, devolver, salir del alcance si no se cumple una condición, ¿sí? Entonces, esta se utiliza principalmente en funciones, ya lo vamos a ver en manera práctica, por así decirlo, en los playground. Listo, usted no se preocupe. Mientras que los if, usted no necesita tener ninguna función, usted los puede hacer las validaciones directamente. Listo, no necesita tener una función ni nada por el estilo. Con un where usted está creando una nueva variable que existirá fuera de la else declaration. Listo, entonces usted puede crear variables a partir sin haberlas declarado anteriormente, sin crear una let o una constante o una variable antes de haberla creado, sino lo puede hacer directamente desde un where. Ahí vimos el ejemplo, lo que queda es una variable directamente. Con if usted no está creando ninguna nueva variable. Después de la creación de otra persona, solo se introduce el bloque de código si la opción es no nula. La variable recién creada existe solo dentro del bloque de código, no después. ¿Listo? Entonces esto es lo que pasa. Con if usted no está creando ninguna nueva variable. Lo que usted está haciendo es una validación de los campos, ¿sí? Está haciendo una validación de lo que usted colocó con un if. ¿Listo? Y lo que está haciendo es que validando si esa condición se cumple o no se cumple. Mientras que lo que está haciendo usted con where es creando una nueva variable que lo que hace es que funciona de manera independiente fuera del else. ¿Listo? Esas son las grandes diferencias. ¿Listo? Y sin embargo, una en común que tiene esto es que ambos desenvuelven una variable. Entonces, ambos están haciendo validaciones. Sin embargo, ya vimos la diferencia, por ejemplo, en trabajar con un if y trabajar con un where. ¿Listo? Entonces, nos vemos en el próximo video. Espero les haya quedado claro esta clase teórica. Nos vamos a ver en el próximo video para trabajar ya desde los playground. ¿Listo? Y les voy a explicar las grandes diferencias ya de manera práctica. Nos vemos en el próximo video.